Vamos hoy a terminar con la serie de enseñanzas que empezamos hace un tiempo atrás. ¿Sobre qué tema empecé yo? A ver si alguien recuerda. La obediencia. Muy bien, Víctor. Tiene un 10, hermano, está aprobado. Así es, sobre la obediencia. Así que bueno, vamos a terminar con esta serie. Si vamos a hablar de la obediencia, tenemos para estar un buen rato, un rato largo, hablando de la obediencia. Y no solo un rato, varios días. Y no solo un par de días, semanas. Y no solo semanas, meses. Porque la palabra obediencia es una palabra tan amplia, es una palabra que realmente cuando más aprendemos de ella y cuando más la practicamos, más nos enseña el Señor de esta hermosa palabra, que no es solo una palabra, es una acción y una cualidad que nos debe caracterizar a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. Hermanos queridos, no les voy a preguntar la definición de la obediencia porque no quiero sonrojarlos, pero seguramente ustedes la saben de memoria todo, ¿no? Pero podríamos decir que la obediencia es la sumisión voluntaria nuestra. Podríamos decir que la obediencia es la sumisión voluntaria nuestra, no solo sumisión voluntaria, sino amorosa, ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios, a obedecer la voluntad de Dios. ¿Y cómo se evidencia esta acción nuestra? Demostrada a través de ¿qué? De nuestras acciones. A través de nuestras acciones. Porque nuestras acciones exteriores o externas demuestran o reflejan lo que sucede en el interior de nuestro corazón. Vamos a Éxodo, por favor. Acompáñenme a leer la palabra de Dios. Éxodo en el Antiguo Testamento, capítulo 15. Le voy a pedir a alguien que lo tenga, 15:26. Éxodo 15:26. Por favor, que lo lea alguien. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Porque yo soy Jehová tu sanador, ¿no? Y qué maravilla cuando vamos al Nuevo Testamento, sabemos que por la llaga o por la herida del Señor Jesucristo, ¿qué cosa? Hemos sido sanados o curados. Pero fíjense aquí, ¿no? Si oyeres atentamente la voz de Jehová, es un llamado de atención, y más que un llamado de atención, es una orden para el pueblo de Israel. Porque aquí vemos que Dios prometió a su pueblo escogido, al pueblo de Israel, que si lo obedecían escuchando y haciendo lo que escuchaban, obedeciendo lo que el Señor les mandaba que hicieran, Él prometió que les libraría de las enfermedades que sufrieron los egipcios a raíz de ¿qué? Del pecado. En otras palabras, ¿cómo lo podríamos traducir para no hacerlo muy largo, muy extenso al concepto, a la explicación de este párrafo? Que el Señor hoy en día a nosotros también nos habla como le habló al pueblo de Israel. Si nosotros escuchamos su palabra, no solo que la escuchamos, sino que la obedecemos, el Señor nos puede librar de las consecuencias del pecado. Porque sabemos que el Señor perdona todo pecado menos la blasfemia del Espíritu Santo, ¿no? Ponte el Espíritu Santo. Pero perdona todo pecado. El Señor nos perdona cuando confesamos nuestros pecados. Pero cada pecado cometido deja una consecuencia en nuestras vidas. A veces, esa consecuencia nuestra repercute en nuestra familia, en nuestro entorno. Entonces, Dios, que es un Dios de amor, quiere librarnos de que suframos por la consecuencia del pecado. Esto no quiere decir que no nos vamos a enfermar nunca. No está refiriéndose a eso, ¿no? Se está refiriendo a la disciplina. Y que no vamos a experimentar la disciplina de Dios o la corrección de Dios a causa de nuestra desobediencia insolente. Cuando la cometemos a la desobediencia o al acto de pecado a sabiendas, es pecar descaradamente, en forma insolente. Entonces Dios prometió al pueblo de Israel y a nosotros que Él nos puede librar de ese sufrimiento si le obedecemos. ¿Qué es la obediencia?
recién decíamos, una sumisión voluntaria a Dios. ¿Y cómo entendemos esa sumisión voluntaria? Por medio de su palabra. Fíjense, ustedes no lo busquen. Éxodo, allí en el capítulo 23, versículo 25, dice: mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis. Escuchen bien. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis. Y Él, en consecuencia de servirle a Dios, ¿qué hará? Él bendecirá tu pan y tus aguas, dice. Y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Fíjense ustedes, por eso les decía que es muy amplio el tema de la obediencia. Y podemos estar hablando por mucho tiempo. Pero una persona que obedece a Dios por medio de su palabra, es una persona como ese árbol que describe la palabra, ese árbol que está plantado al costado, a la orilla de las aguas del río, ¿no? Y que siempre está floreciente, y que da fruto a tiempo. Y que van a venir las tempestades, van a venir las tormentas, van a venir los huracanes, y tal vez ese árbol se va a ladear, pero no se va a caer. Así debemos ser los creyentes. Pero hay un requisito muy importante, que es la obediencia a Dios por medio de su palabra. Y una persona que ha nacido verdaderamente de nuevo, espiritualmente hablando, desea obedecerle a Dios. Y no solo obedecerle, sino servirle. La persona que realmente experimentó el nuevo nacimiento espiritual desea agradarle a Dios siendo una persona obediente y sirviéndole. ¿Y cómo le servimos a Dios? Sirviéndole al prójimo. La mejor forma de servirle a Dios es no sirviéndonos a nosotros mismos, sirviéndole al prójimo. Sirviéndole a mi hermano, a mi hermana, en la fe. Pero no solo eso, a mis familiares que tal vez son inconversos, a mis familiares que tal vez me repudian, no me hablan, me desprecian porque soy un hijo de Dios, aún ellos también les tengo que servir. ¿Qué pasó con el joven rico? Cuando le preguntó al Señor Jesucristo que cómo tenía que hacer para ser salvo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Que tenía que vender todas sus posesiones, ¿no es cierto? Exactamente, todo lo que tenía. Y el joven rico no quiso. Y se fue. Y el Señor Jesucristo, como dice la palabra, le odió. ¿Qué hizo? Le amó. Le amó. Le amó. Y él mismo lo dice en su palabra: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenemos el ejemplo a seguir, el Señor Jesucristo. Nosotros no estamos aquí en la tierra para enojarnos. No estamos para sufrir los desprecios. Nosotros estamos para amar. Así como el Señor Jesucristo nos amó a nosotros, aún a aquellos que le rechazaron, por ellos también murió en la cruz. Nosotros también estamos aquí en la tierra para servirle a Él, sirviéndole al prójimo. Hermanos, entonces podríamos decir que la obediencia es nuestro acto de amor o un acto de amor a Dios. Porque cuando le obedecemos sus mandamientos, cuando obedecemos su palabra, estamos verdaderamente demostrando que le amamos. ¿Saben por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15, ¿qué dijo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque yo puedo decir, yo amo a Cristo. Yo amo al Señor Jesucristo. Y puedo decir como Pedro, si tengo que dar mi vida, Señor, por vos la doy. Muchas veces nuestras palabras nos traicionan, ¿no? Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado. Amamos a Jesús, debemos guardar sus mandamientos. Debemos obedecer su palabra. Muchos piensan, o incluso tal vez nosotros nos ha pasado en alguna ocasión, que creemos o entendemos que la obediencia es solo seguir reglas, solo obedecer reglas. Por allí se cree que es solo, no se puede esto, no se puede el otro, no se puede aquello. No es así. Eso no es la obediencia. La obediencia no es solo seguir reglas, sino la obediencia deriva o surge de tener una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y me retrotraigo en lo que dije recién. La obediencia es tener una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios
está en mi corazón, está en mi interior, y el amor de Dios, impulsado por el Espíritu Santo, me va a guiar, me va a impulsar a obedecer a Dios, a amar a Dios, y si amo a Dios tengo que amar al prójimo. ¿Se entiende? Entonces, cuando obedecemos a Dios, realmente estamos demostrando que hemos confiado en Él y que creemos que su palabra y que sus caminos son los mejores para nuestras vidas. Hermanos, en estos tiempos, en estos últimos tiempos, yo diría que en estas últimas décadas, agradecería mucho la gentileza de alguna hermana si me puede traer un vasito con algo fuerte. En estos últimos tiempos, gracias hermano, se ha acentuado más la desobediencia en la sociedad. No sé si están de acuerdo con ustedes. A nivel general hablamos, ¿no? Se ha acentuado más la desobediencia. Mateo 24:12, un versículo muy conocido por todos ustedes, Mateo 24:12, voy a pedir a alguien que lo lea. Alguien lo lea. Gracias, hermano, muy amable. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Gracias, hermano. ¿Quién habla aquí? El Señor Jesucristo, ¿no? Y fíjense lo que dice el anterior, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y hoy en día son falsos maestros los que tenemos, y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿no? Allí no es que es un mérito el perseverar para ser salvo, ¿no? Sino que es una distinción, una evidencia de que el que persevera hasta el fin, verdaderamente esa persona era salva, ¿no? Pero fíjense que dice que por haberse multiplicado la maldad en la humanidad, el amor de muchos se ha enfriado. Y días atrás me tocó dar esta enseñanza en otro lugar y tocamos este punto. Que creemos que el amor se ha enfriado solo el amor del inconverso, el amor de la persona que está sin Cristo en su vida. Y no, hermanos. Triste, porque es triste, tristemente, la iglesia no está exenta. El amor de la iglesia por el prójimo, y cuando digo la iglesia, ustedes saben que me refiero a la iglesia universal, no a la que conocemos, sino a la iglesia mundial, si se le puede llamar la iglesia universal, que está conformada por todas las iglesias locales. La iglesia del Señor Jesucristo conformada por todas las iglesias locales, ¿no? La iglesia también, hermanos, el amor de la iglesia se ha enfriado en muchos casos por el prójimo, por el amor del prójimo. ¿Por qué? Porque se han perdido los valores morales. Se han perdido los valores morales. Y al perderse o debilitarse los valores morales, esto lleva o conduce a la verdadera pérdida del amor a Dios. Porque sabemos que Dios es la fuente de todo, es fuente de vida, es fuente de salvación, es fuente de amor, es fuente de vida eterna, es fuente de todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un creyente, hablando de un creyente, se aleja de esa fuente, el amor de esa persona hacia la fuente que da amor se va a enfriar. Y por ende se va a enfriar el amor también hacia el prójimo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el pecado enfría nuestro amor por Dios y por el prójimo. Y cuando digo el pecado, es el pecado no confesado. Es la práctica de pecado que ya se naturaliza en la vida del creyente y que se peca y ya no se llora por ese pecado cuando uno pide perdón. Porque es como que si se cauterizase la conciencia. De ese pecado hablamos de la práctica de pecado. A tal punto que hoy en día, hermanos queridos, hoy en día en la actualidad, Isaías capítulo 5, verso 20 está en pleno auge. ¿Alguien se lo recuerda? ¿No se lo recuerdan? Lo leemos entonces. Isaías 5:20. Ay, ¿cómo empieza? Bueno.
Hay de los que A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y a lo bueno malo. Exactamente. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, ¿no? Pero hoy en día como que ese hay se lo omite, ¿sí? No se toma en cuenta ese hay. Lo que hoy está en pleno auge es que la sociedad en general a lo malo llama bueno y a lo bueno malo. La maldad se ha mimetizado ya, ¿sí? Da lo mismo la luz que las tinieblas, la tiniebla que la luz. Eso es lo que está sucediendo hoy. Hay personas, hermanos, y creyentes muchas veces que a lo malo le dicen bueno y viceversa. Y es triste, hermanos, es triste, es triste. Porque si nos concentramos verdaderamente en lo que es la palabra de Dios, vemos en la palabra de Dios que la obediencia es un tema recurrente realmente en la Biblia, la obediencia, la palabra de obediencia. Si vamos a escudriñar profundamente sobre la obediencia, es un tema recurrente que es enfatizado una y otra vez es enfatizado, ¿no? Y como cristianos nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a someternos a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos, pues, a Dios. No quedemos ahí nomás. Someteos, pues, a Dios. Y después la parte B del versículo dice, resistid al diablo. ¿Cómo dice? Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo. Pero muchas veces, me imagino, permítanme la expresión, la apreciación humana, tal vez el enemigo se ríe a carcajada, ¿no? Porque creemos que vamos a resistir a sus tentaciones, a sus acechanzas, pero si no nos hemos sometido a Dios, no va a pasar eso. No sé si me explico. Hermanos queridos, les menciono nomás para los que están tomando nota algunos versículos, pero antes de eso, hermanos, no dudemos. La mejor decisión que podemos tomar es someternos a la voluntad de Dios. Si nos sometemos a la voluntad de Dios, vamos a seguir o vamos a obedecer los mandamientos y vamos a entender que la obediencia es clave para nuestras vidas. ¿Por qué? La obediencia, ¿qué trae a nuestras vidas? Bendiciones. Amén, así es. Bendiciones. Bendiciones. Segunda de Crónica 38 nos dice que debemos someternos a Jehová y servirle. Santiago 4:7 que mencionaba recién nos dice que nos debemos someter a Dios. Primera de Pedro 2:13 nos dice que por causa del Señor debemos someternos a toda institución humana. Efesios 5:21 nos dice que nos debemos someter los unos a los otros, es decir, tolerarnos, bancarnos los unos a los otros. Romanos 13:1 también nos habla de someternos a las autoridades, a toda institución humana. Tito, capítulo 3, desde el versículo 1 y 27, también habla de esto. Hermanos, es que yo no puedo decir que tengo una vida de obediencia a Dios si me rebelo contra las autoridades civiles, si me rebelo contra mis superiores, si me rebelo contra cualquier persona que esté en eminencia o que esté encima mío ejerciendo una autoridad. El Hijo de Dios debe ser manso, no menso, pero debe ser manso, humilde. El Hijo de Dios se debe caracterizar por la obediencia a las autoridades civiles. Un hijo de Dios no está para hablar mal del presidente, del gobernador, sea lo que sea. O hay una parte de la Biblia que dice que nosotros estamos para eso en la tierra. ¿No? ¿Nosotros para qué estamos? ¿Qué tenemos que hacer por las autoridades? Orar por las autoridades que están en eminencia, para que tengamos una vida, para que vivamos quietos reposadamente, es decir, para que podamos predicar el Evangelio, reunirnos y demás, ¿no? Hermanos queridos, no lo vamos a leer todo, pero en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 y 14, ya vimos tiempo atrás, todas las bendiciones, las pueden leer de nuevo, todas las bendiciones a raíz
de la obediencia. Es en realidad una descripción muy clara, muy precisa allí, ¿no? De las bendiciones que vienen a consecuencia de nuestra obediencia a Dios. Y no solo eso, sino que también allí está incluido, si ustedes leen bien, la prosperidad espiritual y también material y la salud. En cambio, la desobediencia, ¿qué trae? Maldición. Hermanos, vamos a ir cerrando. La obediencia no es fácil. La obediencia requiere sacrificio. Requiere el negarnos a muchas cosas. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Que el que quiera ir en pos de Él, o sea, seguirle a Él, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. También la Escritura dice que no debemos despojar del viejo hombre porque está viciado, está pervertido, corrompido por el pecado, ¿no? Como cristianos debemos esforzarnos, no sé si la palabra esforzarnos, pero yo diría abocarnos, dedicarnos a obedecer los mandamientos de Dios, a obedecer la palabra de Dios, para así poder experimentar todas las bendiciones. ¿Sabían ustedes que muchas veces nos perdemos un montón de bendiciones y los únicos culpables de no recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas somos nosotros? Porque hay bendiciones que se llaman condicionales e incondicionales, ¿no? Y esas bendiciones condicionales muchas veces no vienen a nuestra vida porque la condición es obedecer. La condición es no estar en pecado. El obedecer, no lo dude mi hermano, mi hermana, el obedecer siempre vale la pena, siempre vale la pena. Pero el requisito al que le leía, al que le mencionaba, al que parafraseaba recién, allí en Lucas 9:23, que el Señor Jesús dijo que el que quiera ser su discípulo tenía que negarse a sí mismo. En la vida cristiana no es todo color de rosa. Vamos a encontrar desafíos. Va a haber gente que nos va a poner palos en la rueda, o piedras en la rueda, o rocas en la rueda. Vamos a tener dificultades, vamos a tener dudas, nos vamos a debilitar, nos vamos a desanimar. Pero aún así nosotros tenemos que perseverar y continuar y proseguir hacia la meta, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque la obediencia debemos entender que así como el amor, la obediencia no es un sentimiento, la obediencia no es una emoción, la obediencia es una decisión. Y la pregunta es, ¿estás decidido a obedecer a Dios? ¿Estás decidido a obedecer a Dios? Recordemos que la obediencia media es desobediencia. ¿Y la desobediencia qué es? Pecado. Así que te vuelvo a preguntar, no para que me respondas a mí, para que te respondas vos y le respondas al Señor. ¿Qué vas a hacer esta tarde? ¿Qué decisión vas a tomar esta tarde por lo que Dios me ha hablado y te ha hablado a vos? ¿Qué tenés que corregir en tu vida? ¿Qué actos de desobediencia están empañando el testimonio de Cristo en tu vida? ¿Qué actos de desobediencia en tu vida o en mi vida están hablando o dando mal testimonio del Dios perfecto, que es nuestro Señor y nuestro Salvador? Deuteronomio, el último versículo, uno de los últimos que leemos, Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra, dice el Señor, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy. ¿Estamos escuchando bien? ¿Todos escuchamos perfecto? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ustedes, dice, puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Iglesia del Mirador del Lago, escoge. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Amén. Hermanos queridos, debemos obedecerlo al Señor con un corazón dispuesto. Con un corazón agradecido debemos obedecerlo. Con un corazón que realmente se sienta maravillado y un corazón que se emocione también
Porque no está mal emocionarse. Y que se nos caiga una lágrima cuando estamos alabando, adorando al Señor, de entender ese Dios tan grande que tenemos. Ese Dios que lo dio todo por una humanidad caída. Recordemos que la obediencia, hermano, conduce al crecimiento espiritual y conduce también a que nuestra fe cada día crezca más y más. Me despido con este versículo, no lo busquen, se lo leo yo. El Salmo 19 es la última lectura, el último texto, Salmo 19, versos 7 y 8. Dice así: ¿por qué debo obedecer la palabra? Porque dice, la ley de Jehová, podríamos traducir como la palabra de Dios, es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová que nos encontramos en la palabra es fiel y hace sabio al sencillo o al simple. Verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que entristecen el corazón. ¿Dice así? No, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El Señor nos ayude, hermanos queridos, a tomar muy en serio lo que nos ha enseñado, lo que nos ha hablado en esta tarde, y que cada uno en lo personal lo podamos llevar a la práctica. ¿Ustedes sabían que yo tengo cosas que corregir? Está bien, ¿no? Tengo muchas cosas que corregir. ¿Ustedes no? Todos tenemos cosas que corregir, hermanos. El Señor bendiga por medio de esta palabra en nuestras vidas. Creo que ya nos ha bendecido. Lo podamos llevar a la práctica para que seamos realmente instrumentos de bendición a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos y a nuestros hermanos. Que así sea.